entonces, la ciudadanía y los informes internacionales coinciden en que la desigualdad y la concentración de la riqueza están entre los grandes problemas que sufre Chile, y en este segmento vamos a hablar de medidas para combatir esa desigualdad. Señor Desbordes, usted propone bajar el IVA de modo general. ¿Me podría decir específicamente a cuánto pretende bajar el IVA? ¿Cuál es el costo fiscal de esa medida? ¿Y cómo lo va a hacer cuando el Estado necesita recaudar más recursos y no menos? Bueno, primero, aparte de medidas económicas puntuales, lo que necesitamos es recuperar confianza, necesitamos estabilidad. Estamos enfrentando un ciclo muy complejo en donde no hay confianza entre la sociedad civil, el Estado, las personas, entre nosotros, y por lo tanto es urgente eso. Por supuesto, las medidas económicas tienen que irse evaluando en la medida que va avanzando el término de la pandemia. Hoy día miraba con envidia un partido de fútbol entre Rusia y Dinamarca repleto el estadio. Nosotros vamos para allá, pero no sabemos cuándo y por lo tanto no sabemos cómo va a estar la economía del país. Por supuesto, la rebaja del IVA busca incentivar, por un lado, la economía, por otro lado, busca mejorar la carga tributaria. El IVA es el más regresivo de todos los impuestos, es un impuesto que afecta sobre todo a la gente que menos tiene. ¿Pero puede ser más específico? ¿A cuánto quiere rebajar el IVA? 16%. El IVA se supone que era transitorio, el alza de 19%, en el gobierno del presidente Lagos. Era transitorio. Lo primero, entonces, es recuperar el porcentaje el que estaba, entre 18 a 16, eso todo, insisto, tiene que ser evaluado dentro del año de lo que queda del año. Ya, o sea, rebajarlo de 19 a 16, son 3 puntos. Sí, ¿Se sabe cuánto le significa eso al fisco? Lo tengo clarísimo y por lo tanto la evaluación que hay que hacer es ¿a cuánto está el precio del cobre? Estamos sobre las $4 la libra de cobre en este minuto. Pese a las medidas que está tomando China de liberar stock, esperamos que no afecte demasiado el precio del cobre. Pero aproximadamente, ¿cuánta plata significa eso? Estamos hablando en total del orden de 4 o 5 mil millones de dólares. Claro, son 1.200 millones de dólares por cada punto del IVA. ¿Cómo lo recuperaría eso? En un presupuesto general de la Nación de 75 mil millones de dólares. ¿Y con qué impuesto 2021 adicional usted podría recuperar esos cerca de 3.600 millones de dólares? Hay consenso en Chile Vamos en que hay que terminar varias exenciones por un lado. Yo creo que eso está absolutamente consensuado. Esas exenciones, alguna de ellas, por ejemplo, la de el mercado de capitales, aporta más o menos 1.000 millones de dólares. Se ha planteado por parte de parlamentarios de Renovación Nacional, y está en mi programa también, el incentivo a la repatriación de capitales. Gracias. Muchas gracias, señor Briones. Señor Desbordes, perdón. Vamos ahora con Ignacio Briones. En 2020, cuando usted era ministro de Hacienda, los chilenos tuvieron que gastar sus ahorros previsionales para sobrevivir a la pandemia, mientras las 4 mayores fortunas del país, Luxich, Angelini, Ponce y Piñera, aumentaron sus patrimonios en 11.500 millones de dólares. ¿Por qué usted podría combatir la desigualdad como presidente si no pudo hacerlo como ministro de Hacienda? Gracias, Daniel. Esa es una pregunta que me hacen recurrentemente. ¿Por qué no lo hizo cuando fue ministro? Y yo le respondería de la siguiente manera. No voy a cambiar de tema. Yo ambiciono una reforma educacional en que tengamos una educación pública mejor que la privada. Y me podrán decir, ¿y por qué no lo hizo como ministro de Hacienda? Creo que se responde solo, ¿no? Claro, pero usted era ministro de Hacienda, no de Educación. Le pregunto pero es que lo que hace es que aplica todo. Y si usted me pregunta por el tema impositivo, yo quiero decir con claridad, a propósito de que estábamos hablando de eso, 2 cosas. Primero, yo cuando llegué como ministro de Hacienda, el día 1, hablé que íbamos a avanzar en eliminar los privilegios tributarios, las exenciones tributarias. Y no lo dije en cualquier parte. Lo dije de cara a los empresarios en la ENADE, enero del 2020. ¿Y por qué no cambió ese proyecto? Y a partir de ahí, perdón, porque los proyectos no se improvisan, Daniel. Y ese es el problema que hemos tenido en nuestro país. Los proyectos estudiantes trabajamos durante un año con la OCDE, con el Fondo Monetario, en plena pandemia. Luego convoqué una comisión transversal de economistas, presidida por Rodrigo Vergara, con economistas desde el Frente Amplio hasta la UDI, para tener un acuerdo. Ese informe está entregado, está ahí. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué nunca hemos avanzado en eliminar privilegios tributarios? La respuesta es bien simple, porque estamos cruzados de grupos de interés que permean a todo el Parlamento, y digámoslo con claridad, y yo aprovecho de preguntarse, acá estaríamos dispuestos a eliminar la renta presunta a los camioneros, a los agricultores, a los pequeños mineros, y por supuesto, usted sabe, Daniel, y las personas que me escuchan, que en Chile hay personas que tienen 200, 300 departamentos de FL2 y pagan 0 pesos. Pero me parece que eso no es justo. Hoy día, usted no avanzó en eso porque el presidente de la República no lo dejó. Avanzamos, perdóneme, avanzamos. El informe está ahí, está entregado, el diagnóstico está hecho. Chile nunca avanzó, no existía metodología. Pero Chile es un presidente, es un gobierno. No, es el Estado de Chile. Mire, si usted revisa el informe de la OCDE y el trabajo que hizo Rodrigo Vergara, constatará que en Chile ni siquiera sabíamos cuánta plata era. Hoy día sabemos y sabemos la metodología. Entonces aquí yo no me pierdo un solo segundo. He planteado majadamente, y los invito a ustedes aquí y ahora, a eliminar todas las exenciones tributarias que al final son privilegios tributarios
que hacen que algunos paguen y otros no paguen. Eso me parece injusto. Gracias, señor Briones. Señor Lavín, usted se definió como socialdemócrata, pero uno revisa su programa y no ve las medidas que se toman en las economías socialdemócratas para combatir la desigualdad. Por ejemplo, sindicatos más fuertes, negociación sindical por ramas, sistemas sociales que sean públicos y universales. ¿Qué tiene de socialdemócrata su programa? Bueno, lo primero, Daniel, es que creo que el gran cambio que ha habido en Chile en los últimos 30 años y que se formó una gran clase media. Muchas personas salieron de la pobreza, son parte de esa clase media, fueron el motor de Chile, lo que le dieron dinamismo a la economía, y ese motor en algún momento se apagó. Y le fuimos llenando la mochila de piedras a esa clase media. Lo que hay que hacer hoy día es sacar las piedras de la mochila, volver a encender ese motor y liberar a Chile de los abusos del Estado, liberar a Chile de los abusos empresariales y correr la aguja desde una economía cargada al mercado hacia una economía con una influencia mayor del Estado, con derechos garantizados, con un rol del Estado más fuerte y más relevante, al estilo de algunas socialdemocracias europeas. Pero eso es lo que yo quiero hacer en Chile. ¿Qué medida, eso es general, digamos, decir más del Estado? ¿Qué medida específica de su programa usted diría que es una medida socialdemócrata? Bueno, yo diría que todas las medidas que apuntan a un rol más fuerte del Estado y a políticas ya no focalizadas, sino que a políticas universales que lleguen a la clase media completa. Por ejemplo, el germen del inicio del ingreso básico universal a 1.400.000 mujeres que hoy día están dedicadas al cuidado del hogar, de los niños, de los adultos mayores, con cero remuneración. Con ellas vamos a partir con el ingreso básico universal, pensión básica universal, plan único de salud. O sea, es otro tipo de políticas sociales diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Uno ve que su vocero económico, por ejemplo, es Tomás Flores, de Libertad y Desarrollo, su jefe programático Ernesto Silva, expresidente de la UDI. ¿Cómo va a ser un programa socialdemócrata si el equipo con el que usted trabaja es un equipo de la neoliberal, ortodoxo? ¿Dónde está el cambio? El presidente va a ser yo, Daniel. Y lo que quiero hacer es cambiar el paradigma que han tenido hasta ahora los gobiernos de centro-derecha. Los gobiernos de centro-derecha han gobernado, entre comillas, con los mejores. Pensando en los mejores, los que han estudiado afuera, posgrado, Harvard, Chicago. No va a ser así. Va a haber un gabinete paritario, 50% mujeres, hombres, 50% regiones Santiago y un tercio proveniente de colegios particulares subvencionados, particulares pagados y municipales, para que hayan vivido realmente lo que vamos a aplicar en el gobierno. Gracias, señor Lavín. Señor Sichel, en 2020 el cobre representó solamente el 5,9% de los ingresos del fisco. Al mismo tiempo, una minera privada, Anglo American, aumentó su valor en 14.000 millones de dólares. Este año sabemos que el cobre está en precios históricos, no sabemos cuánto van a durar. ¿Apoyaría una ley de royalty que permita que más recursos del cobre vayan al Estado? Mira, son tres conversaciones al mismo tiempo para responderte, Daniel. La primera, tenemos un problema antes de subir cualquier impuesto, es cómo gasta la plata el Estado. Y la verdad, se pierde mucha plata gastándola mal. Cualquier ciudadano que se dé una vuelta por un recinto público lo sabe. Hay una segunda forma de recaudar más, que yo creo que no es subiendo los impuestos ni a las personas ni a las empresas. Voy a dejar el royalty porque es un impuesto específico, que es aumentando impuestos específicos a alimentos no saludables. Hoy día la obesidad es una de las pandemias más terribles que tenemos, y también impuestos verdes, avanzando en lo que para mí es una prioridad, que es la protección medioambiental del país y que el que contamine pague cada día más. ¿Y el royalty? Y hay una tercera forma que tiene que ver también con ser más eficiente eliminando exenciones, pero también mirando los tributos de manera distinta. No en todo el país, sino creando impuestos regionales con afectación regional. Uno de ellos es el royalty. Yo estoy de acuerdo en avanzar en un royalty minero. Lo que me pasa es que no me gusta la discusión que hoy día está en el Congreso porque se cobra sobre las ventas y no sobre las utilidades, pero hay que ir avanzando en la medida que esté asociado al aumento del precio del cobre sin ningún complejo, Daniel. ¿Tienen razón Evelyn Matei o Mario Desbordes cuando han dicho que usted es el candidato de los empresarios, por lo que podría no tocar sus intereses? Mira, primero quiero ser el candidato de presidente de todos los chilenos, y esas caricaturas le hacen mal y nos vuelven a los 70. Esa ridiculez es lo que dijo alguna vez Salvador Allende, que él era presidente de unos pocos, otros no quieren ser candidatos. Yo soy feliz candidato de emprendedores, de empresarios, de académicos, de militantes de partidos, de independientes. Es raro presidentes que no quieren ser presidente de todos los chilenos. Y lo segundo, obviamente hay una caricatura además que trata de ningunear a aquel que llega desde fuera, un independiente. No, es que usted lo manda a alguien. Gracias a Dios he llegado acá por mi esfuerzo y mi mérito y soy suficientemente libre para decir cosas como que estoy dispuesto a aumentar los impuestos. Muy brevemente. Porque no le tengo miedo a nivelar la cancha hacia arriba o a hacer impuestos regionales. ¿Qué interés poderoso tocaría usted como presidente? Varios que te dije. Primero, los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos no saludables, los impuestos verdes muy fuertes,
y la nivelación de la cancha con impuestos regionales, esos son intereses. Y para qué decir de los partidos políticos y la concentración de poder en general que ellos tienen. Gracias, señor Sichel. Macarena. Sí, es que está pidiendo derecho a réplica el candidato Briones. Señor Briones. O sea, no sé si es una réplica, pero yo quisiera complementar lo que se ha hablado acá, porque creo que es fundamental hablar de impuestos. Y vamos a necesitar recaudar más, tenemos gastos necesarios por delante. Pero creo que es fundamental tratar de equilibrar dos cosas. Recaudar más, recaudar bien, pero dar también incentivos al crecimiento. Todo lo que vamos a hablar en este debate, en el bloque que sigue, de medidas sociales, requiere recursos. Perdonen los fomes, pero sin crecimiento económico, eso es espejismo, no se puede financiar. Y si nosotros no vamos a hablar de eso, bueno, creo que pasémonos al debate de mañana, donde probablemente no van a hablar de eso. En consecuencia, creo que acá la combinación es cómo tú recaudas más con dar mayores incentivos a la inversión al pequeño, al mediano y a la gran empresa, porque la necesitamos. Y eso se llama, lo hemos propuesto, un pacto tributario de mediano a largo plazo que recaude más, pero que dé certezas para la inversión y para el crecimiento. Gracias. Señor Lavín también está pidiendo su minuto de réplica. Sí, muy breve respecto a lo que dice Ignacio. La economía chilena hoy día está muy débil. Por lo tanto, el momento de subir los impuestos no es hoy. Vamos a tener que tener un pacto tributario para el futuro, para aplicar 3, 4, 5 años más, pero no ahora. Hoy día la economía está extremadamente débil. Hoy día el orden para obtener recursos para financiar el mayor gasto público, a mi juicio, es crecimiento económico, aumento del precio del cobre, endeudamiento, evasión, exenciones e impuestos. En ese orden. Y afortunadamente el precio del cobre hoy día está bastante alto y hay buenas noticias de largo plazo para la economía chilena en ese sentido. Se entusiasmaron con los derechos de réplica. Recuerden que son limitados. Señor Sichel está pidiendo uno. Es vital crecer, ¿eh? Y cómo crecer también es vital. Algo dijiste, Daniel, de la concentración de los ingresos y la riqueza en Chile y cómo algunas empresas crecen y la cancha es absolutamente dispareja para pequeñas empresas. Entonces, algo bien importante que estamos proponiendo nosotros tiene que ver con nivelar la cancha para emprendedores. El Estado acá puede ser un gran estimulador de inversión en innovación para desatar crecimiento y hay que cambiar la ley de I+D y aumentar la inversión en innovación. Hay que cambiar la lógica tributaria de pequeñas y medianas empresas porque no pueden tener la misma cancha que la grande. El Estado tiene que ser un gran pagador y un mejor negociador con las pymes de manera de equilibrarle la cancha. Tenemos un problema, que crecer no es solo crecer, es crecer con quienes, y yo prefiero crecer con emprendedores y con regiones para el país que viene. Gracias, señor Sichel.